queremos hablar sobre las noticias. Hoy amanecimos con unas noticias y veíamos unos videos de cómo se fueron arrastrados coches por la lluvia el día de ayer en la zona del sur de la ciudad. Otros días amanecemos con noticias de que si hubo ejecuciones, que si hubo guerras, que si hubo tales o cuales delitos. Parece que todos los periódicos, las noticias, yo las recibo, me las mandan en el teléfono y parece que se ponen de acuerdo a ver quién puede dar las peores noticias del día. Las más lastimosas, las más negativas, ¿no? Y hoy queremos hablar de otra cosa porque ya estamos muy llenos de esas noticias. Además, digo, desde la caída del hombre, todo ha sido malas noticias. Desde ese día para acá es difícil y estamos acostumbrados a eso. Es muy curioso ver cuántos años de paz ha habido en la historia de la humanidad. ¿Cuántos años no ha habido malas noticias? Bueno, hay que definir primero paz, ¿no? Porque puede haber paz en un lugar, pero no en otro lugar. Y en los últimos 3.500, 4.500 años de historia registrada por algunos historiadores, hay uno muy famoso americano, Will Durant, que ha registrado todo eso. Él dice que ha habido en ese tiempo 14,000 guerras y que en esos 4.500 años más o menos de historia registrada, tan solo ha habido cerca de 270 años de paz. Imagínense ustedes, menos del 10%, ¿no? de todo ese tiempo de que no ha habido guerras. Tan solo en el 2023 hay 55 conflictos armados registrados. No quiere decir que sean los únicos, son los registrados y hay guerras locales, ¿no? Hoy en día, pues, aunque dicen que ya no tenemos guerra después de la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos guerra en Ucrania, en Israel, tenemos un montón de lugares locales donde hay guerra. Y siempre preguntaba, bueno, ¿por qué hay tantas guerras? Y la Biblia nos dice por qué, ¿verdad? Santiago 4:1, en la traducción, en la Reina Valera, lo dice mejor, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? En la Reina Valera dice, ¿qué es lo que causa las guerras? ¿No? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Pues de ahí salen todos nuestros problemas, ¿no? Y aquí lo que hoy queremos ver es un pasaje que está en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 7, de los versículos 1 al 11. Y ahí vamos a empezar dando un pequeño contexto. Resulta que es una temporada de guerra en el reino de Israel, el reino del norte. Y entonces, pues, hay un rey enemigo, ¿no? Que es el rey Ben-Hadad, que es el rey de Siria, de los arameos, que tenía sitiada a la ciudad de Samaria, que Samaria era la capital del reino del norte. Y había una situación muy negativa en ese momento. Había condiciones terribles. El sitio era tan severo que había un hambre extrema y la desesperación llegó al punto de que las personas consideraban el canibalismo como una alternativa, y no solo cualquier canibalismo. Dice Segunda de Reyes 6, es unos par de versículos antes de los que vamos a empezar, en el versículo 28 y 29, dice, pero después el rey era el rey Joram, el rey le preguntó, ¿qué te pasa?
a una señora que se había acercado a él en una actitud desesperada. Ella contestó: esta mujer me dijo, mira, comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos al mío. Imagínense, no nada más canibalismo, no cualquier canibalismo. El siguiente versículo dice: entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que nos lo comamos, pero ella lo había escondido. Imagínense qué terrible situación de desesperación en ese sitio de Samaria. Yo no sé si en algún momento hayas tú pasado a algún lugar en donde te sientes acorralado, en donde sientes no hay para dónde ir, no hay que pueda yo hacer, y que inclusive pienses en situaciones contrarias a Dios. Hace muchos años, cuando recién yo recibí a Jesús, pues empezamos a hacer algunos cambios en mi vida después de muchas malas decisiones. Y una de esas es que pues teníamos una situación económica muy mala, y eso generó muchos conflictos en mi matrimonio. Y así como ven de linda mi esposa, a veces en privado puede tener una pequeña transformación, y en eso pues teníamos conflictos. Y no la estoy culpando, estoy relatando nada más. Teníamos conflictos. Y hubo un momento en que yo le dije a Dios, yo me hinqué en la sala de la casa y le dije, Señor, no hay problema. Si quieres me divorcio, si quieres que se vaya, lo que sea, no importa, yo te voy a seguir a ti. Eso fue un muy mal pensamiento, porque pues obviamente Dios no quiere el divorcio. Obviamente Él quería arreglarlo de otra manera, pero aún así yo estaba como estas personas, pensando, haciendo canibalismo familiar, canibalismo en mis relaciones, ¿no? Y yo no sé si a lo mejor tú tienes algún momento, alguna situación en la que dices, hijo, estoy al borde de darle un balazo a fulano, de hacer algo contrario a Dios por esa situación desesperada. Y aquí aprendemos que cuando estés así, la verdad, lo mejor es levantar la vista al cielo, no ver lo que te dice ni el vecino ni el compadre. A lo mejor el abogado sí, lo consultas, pero lo más importante es voltear al cielo, a ver qué es lo que Dios dice. Y entonces está esta situación así en la ciudad de Samaria, y el rey Ben-Hadad el rey Joram es amenazado y le echa la culpa al profeta Eliseo. Y va a buscar a Eliseo, manda mensajeros, y luego el rey va atrás de los mensajeros para matar y quitarle la cabeza al profeta Eliseo. Y entonces Eliseo se entera, Dios le revela cómo está la cosa, y Eliseo dice lo siguiente. Vamos a empezar a ver este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 7, el versículo 1. Eliseo le respondió: escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. ¡Qué barbaridad! Aquí hay un mensaje importantísimo. Dice Eliseo, la economía, así como la conocen, mañana va a cambiar. En 24 horas esto va a dar un giro terrible. Lupita nos acaba de decir que ella recibió la confirmación del Señor que en un mes iba a cambiar la posibilidad de pagar la carrera de aviación de su hijo. Y aquí, pues, ¿qué podemos aprender de esto? Que la palabra de Dios
puede transformar cualquiera que sea tu realidad. Él no necesita ni tiempo, ni condiciones favorables para hacer cambios, no necesita que el dólar baje o que el peso suba, no necesita nada. Lo único que importa para hacer un cambio drástico en la situación es la voluntad de Dios. Y esta profecía, desde un punto de vista humano, es imposible de creer. Así también Lupita nos comentaba ahorita, decía, ¿y cómo? ¿Y cómo le voy a hacer? Como que es la primera la reacción, ¿no? Y vemos en este pasaje, en el versículo 2, si lo tenemos, es segunda de Reyes 7, el versículo 2, dice que el funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios, a Eliseo, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Como que es una agresión al Señor. Dios, tú no puedes, hagas lo que hagas, Dios, así abras las ventanas del cielo, no vas a poder con esto es demasiado para ti, Dios. Yo no sé si alguna vez le hemos dicho así a Dios, a veces, ¿no? A veces pudiera ser, pero imagínate lo que está haciendo este funcionario que atendía al rey. Y Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Es como un juicio así muy importante. Muchas veces cuando estamos en ese callejón sin salida, sin esperanza y nos sentimos amenazados de perder a nuestros seres queridos, ya se había corrido la noticia de que había canibalismo y que había muerte y que había hambre, ¿no? Y nuestras cosas valiosas. Voy a perder mis bienes, los tesoros, los recuerdos, todo lo que tengo. Y la reacción humana muchas veces es incredulidad. Y así pasa con este oficial. Duda de la promesa porque parece imposible. Lo humanamente es imposible, pero no hay nada imposible para Dios. Y así Eliseo profetiza a este funcionario que él verá el milagro, pero no lo va a poder disfrutar. Es muy importante esto, entender que la incredulidad, la duda acerca de lo que Dios puede hacer, la duda de que Dios quiere bendecirnos, nos puede impedir que participemos de lo que Dios está haciendo. La fe, el creerle a Dios, es una puerta. ¿Y sabes a dónde llega esa puerta? Llega a la bendición. La fe es la puerta de la bendición. Cuando no tenemos esa fe, nos perdemos la bendición. Hace algunos años, a lo mejor unos 5 años tal vez, yo empecé como este oficial, diciendo, Dios, estamos en una situación económica difícil, los clientes están bajando, hay cancelaciones, hay 1000 cosas, la situación económica, lo que tú quieras. Entonces, pues yo creo que voy a buscar otra ruta, voy a buscar otro camino, voy a entrar a trabajar a una empresa. Y entré a trabajar a una empresa y yo salía a las 6 de la mañana, 6:15, para ahorrarme el tráfico, llegar temprano a la oficina, poder tener un tiempo devocional, leer la Biblia, escuchar algunas alabanzas y después trabajar. Y no salía a comer porque yo seguía manteniendo un par de clientes que tenía, entonces a la hora de la comida yo atendía a esos clientes y después en la noche pues llegaba a la casa después del tráfico, ¿no? A las 9 de la noche, salvo los jueves que teníamos un estudio y me salía temprano. Pero todo el día, desde las 6:15 de la mañana hasta las 9 de la noche, yo tenía actividad y pues nada más mi esposa y yo nos dábamos el reporte de el parte del día, así como los militares, de que bueno, que pasó esto y esto y esto, pero no nos comunicábamos más. Hasta que un día
mi esposa sabiamente me dijo, nos estamos perdiendo la bendición porque no le creemos. Bueno, no lo dijo, no le creemos. Ya se imaginarán cómo me lo dijo. No, tú no le creíste a Dios, ¿verdad? Con ese dedito así, tú no creíste, tú no le creíste a Dios y nos estamos perdiendo la bendición. ¿Y qué cosa hay peor de perderte la bendición? Pues que ella tenga razón. Tenía razón. Nos perdemos la bendición porque así es, tenía razón en eso. Así que yo hoy te quiero preguntar, ¿hay alguna promesa de Dios de la cual hoy estés dudando? Nada más piensa por unos segundos, ¿qué quiere Dios para ti? Dios te ama, ¿eh? Dios no está en contra de ti. Y hay muchas promesas. Hay personas que dicen, tenemos más de 7,000 promesas, ¿no, pastor? Pero yo siempre digo, si haces combinación entre una y otra y demás, creo que estas promesas son exponenciales. Hay muchas promesas que tú tienes que a lo mejor no las has visto y no las has creído. Hoy es el momento que tú recuerdes que Él es fiel para cumplirla, aunque hoy no veas cómo, aunque hoy no entiendas que la economía puede cambiar en 24 horas. No importa, no se necesita tu consentimiento para que Dios haga su voluntad de bendecirte. Entonces, Él es fiel. Pero fíjense ustedes, en ese momento de este relato bíblico que estamos viendo, aparecen ahí unos personajes inesperados, 4 leprosos. 4 leprosos que por ser leprosos estaban excluidos de la ciudad y de la sociedad. Sobre esto había leyes muy estrictas en ese tiempo de cómo se debían comportarse, y dice Levítico en el capítulo 13, versículos 45 y 46, dice: los que sufren de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar. Tienen que cubrirse la boca y gritar: impuro, impuro. Es humillante, ¿verdad? Que imagínate aquí que te encuentras tú a alguien todo desgreñado, todo sin asearse, y además gritando: soy impuro, soy impuro. Es una cuestión humillante, ¿no? Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave, y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. Entonces, estos leprosos no tenían trabajo, no tenían casa, no tenían familiares, no tenían amigos, tenían todo en contra. A lo mejor también así en algún momento nos hemos sentido, todo está en contra, no me hacen caso en mi trabajo, no me pelan los vecinos, mis papás están en contra de mí, o mis hijos están en contra de mí. O sea, todo podemos identificarnos con ellos. Estaban marginados socialmente y sin esperanza. Pero qué impresionante. Ahorita vamos a ver, ellos así, en esa condición, fueron los agentes de cambio de todo lo que vamos a ver. Juegan un papel muy importante y nos enseñan que Dios puede usar a cualquier persona, incluso a los rechazados, incluso a los impuros. A cualquier persona puede utilizar para cumplir sus propósitos. Así que si tú te has sentido en estos tiempos sin recursos, si te has sentido insignificante, si te has sentido con impureza, Dios puede usarte así de todas maneras. Dios te llama para que participes en sus planes. Y aquí las lecciones de cómo estos leprosos manejaron esa situación de crisis son muy importantes. Primero, porque se hacen una gran pregunta. En el versículo 3 del pasaje que vemos, que es Segunda de Reyes 7:3, dice: sucedió
Qué bonitas son esas palabras de sucedió. Es como cuando hay un versículo que empieza, pero, o entonces. Ese de sucedió, qué casualidad, ¿verdad? Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. ¿Y qué pregunta más importante? Una pregunta que la identificamos como una pregunta de supervivencia. Para morirse no se necesita hacer nada más que esperar que llegue el momento. Esto nos habla de que muchas personas se conforman a la situación que están viviendo, inclusive aceptan su desventura, ¿no? Oye, que le preguntas a alguien, ¿cómo estás? No, pues aquí bien, pasándola, entreteniendo la vida, esperando que llegue la muerte, casi lo dice, ¿no? Aceptan esa desventura y eso sucede, eso tiene impacto en el ámbito espiritual. No toman una decisión para asegurarse de la vida eterna. Y esta es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué actitud, qué acción vamos a tomar? Porque si no tomamos una actitud, una acción, pues podemos tener consecuencias muy graves. Dice Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el versículo 18 dice, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Aquí nos da el diagnóstico del mal y el remedio también. Todo el que cree en Él no es condenado. ¿Qué haría cualquier persona sana en su sano juicio? Oye, pues yo no quiero ser condenado. ¿Qué tengo que hacer? Pues creer. Oye, no tengo fe, pues pido fe, pero ya me sé la receta. Ya tomo acción para no estar en esa condenación. Dice también Juan en el 3, en el versículo 36, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Entonces agrega otro elemento, no nada más es creer, sino obedecer. A lo mejor obedecer puede ser algo que puedes hacer, ¿no? Pero esa combinación la tengo que buscar. Y aquí lo que sí nos queda claro es que la indecisión, el no hacer nada, es una decisión, pero es una decisión hacia la muerte, ¿no? La muerte es el destino que pacientemente espera a todos los que viven sin Dios. Y aquí los leprosos de nuestro pasaje vieron claramente que podían morir si se iban, pero que con toda seguridad morirían si se quedaban donde estaban, en el lugar donde estaban. Entonces, algo quisieron hacer y uno de los leprosos sabiamente analizó la situación y se hizo la pregunta, pues ¿para qué esperamos aquí la muerte? ¿No? ¿Para qué nos quedamos aquí? Y entonces ellos toman acción. Eso que les pasó aquí a los leprosos también nos hace pensar, oye, ¿qué es ese pensamiento? ¿Qué pregunta tengo hoy en este momento para tomar una acción hacia el Salvador? Cuando yo empecé a conocer de Jesús, me acuerdo que antes de hacerlo, sí me preguntaba muy seguido, ¿qué pasa si hoy me muero? Es como una pregunta muy similar a la que tenían estos leprosos, ¿no? Y entonces yo me identifico con ese leproso porque yo decía, pues si me quedo aquí, me muero. Si voy para allá, me muero. Pero mi pregunta iba más allá, ¿qué pasa
si me muero? Yo ya asumía que el destino del hombre pues, es llegar a ese momento de partir de este mundo. ¿Qué pasa si yo me muero? Y esta es una pregunta que a mí me orilló a buscar una respuesta para la vida, no para la muerte, sino para la vida. ¿Para qué estoy aquí mientras estoy vivo? Pues es para encontrar al Salvador. Entonces yo te animo también a que pues, tú pienses si hay alguna pregunta que tú te puedas hacer y que te orille a acercarte más al Salvador, o si tú no lo has conocido, a que te acerques a conocerlo. Y luego vemos en el versículo 4 de este pasaje, Segunda de Reyes 7:4, que dice: si nos quedamos aquí, moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Entonces ellos entienden que el riesgo de rendirse a los sirios era solamente una muerte diferente. De todas maneras me voy a morir. Ahora, ¿cómo puedo elegir morirme? Bueno, pues me puedo quedar aquí o puedo correr el riesgo de irme con los sirios. Entonces aquí aprendemos una cosa importante. Ellos se rinden. Esta es como esa respuesta a la pregunta de supervivencia, es como una declaración de rendición. Yo me rindo, ya sea que me muera aquí o me muera allá, pero yo me rindo ya a seguir en esto. Y entonces ellos, curiosamente, al rendirse, salvaron la vida. Qué curioso, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a luchar y a luchar y a luchar, y aquí ellos dicen, pues no, yo me rindo, y así es como salvaron la vida. Y yo vi una vez en una película, y es así, cuando los soldados están en la guerra, muchos de ellos comentaban en un documental que vi, que la única manera de sobrevivir en la guerra es estar dispuesto a morir. Es lo mismo que hicieron los leprosos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues si un soldado se queda atrás de una pared, pues sin duda va a morir, lo van a encontrar, ahí viene el ejército enemigo y los va a atacar y lo van a matar. Pero si él sale del escondite y dispara y lucha y dice, pues si me matan, yo me rindo, estoy dispuesto a morir, pero peleando, esos son los que sobreviven, ¿no? Y aquí lo mismo los leprosos, estuvieron dispuestos a tener una muerte diferente, y curiosamente así es como ellos lograron salvar la vida. Dice Lucas, capítulo 9, el versículo 24, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entonces así les pasa a los leprosos, estuvieron dispuestos, se rindieron y salvaron la vida. ¿Qué te falta para rendirte a Cristo? Para estar dispuesto o dispuesta a morir de una manera diferente, a morir entregando tu vida a Jesús, a morir sirviendo a Jesús, a morir proclamando el Evangelio, a morir y dejar de escuchar malas noticias y empezar a proclamar buenas noticias, ¿no? Y esto es algo importante porque mientras tengamos todavía un poquito de apoyo en nuestras propias fuerzas, Jesús no va a hacer nada en nuestra vida. Tenemos que rendir todo, así como los leprosos, rendir todo, estar dispuestos a entregarnos a Jesús.
Y después seguimos leyendo en el pasaje, en los versículos 5 al 8. Así que, al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar la vida. Cuando los hombres con lepra llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo. ¡Wow! Los leprosos hicieron algo muy importante, vemos en el primer versículo, que cambió su destino. Algo que necesitamos hacer todos. Tomaron acción. No basta con tener un buen corazón, no basta con tener un buen sentimiento, un buen pensamiento, buenas intenciones. Lo tienes que llevar a la práctica. Tienes que tomar acción. Y tal vez con miedo estos leprosos, porque el versículo dice que fue al ponerse el sol. ¿No? O sea, yo no sé si la discusión de la pregunta de supervivencia la tuvieron en la noche o la tuvieron en la mañana y estuvieron esperando y dijeron, no, mejor espérate que nadie nos vea en la noche. ¿Quién sabe? A lo mejor así como Nicodemo, ¿se acuerdan que fue a ver a Jesús de noche? A lo mejor no quiero que nadie me vea. Pero ellos fueron, no importa, aunque hayan ido de noche y no importa que hayan ido para esconderse. Pero esa acción cambió su destino y cambió el destino de toda la ciudad de Samaria. Así que Dios salvó de manera sobrenatural a la ciudad de Samaria, sin intervención alguna del ejército de Israel. Dios hace huir a los sirios al hacerles oír un ejército inexistente. Muchas veces Dios hace cosas que ni tú ni yo vemos. Así opera Él. Ni nos imaginamos, pero sí podemos confiar en que lo está haciendo. Hay un canto que así dice, ¿verdad? Yo sé que tú estás obrando. No veo cómo, no sé nada, pero yo sé que lo estás haciendo. Yo sé que mientras yo duermo, tú estás operando a mi favor. Yo sé que mientras estoy pasando estos tragos difíciles, tú estás preparando cosas para mi favor. Como cuántas personas que se salvaron del ataque de las Torres Gemelas porque perdieron un avión, ¿no? Seguro has escuchado relatos inclusive de un pastor que perdió el avión y pues resulta que ese avión se cayó. ¿Y qué pasó? Dios guardó la vida de esta persona. Dios hizo algo para que él no tomara el avión. Y así lo mismo, aquí vemos que Dios hace huir a los sirios. Él hace cosas sobrenaturales. Es difícil entender cómo hace Dios las cosas, pero los beneficios saltan a la vista. Llegaron los leprosos y resulta que el campamento estaba vacío, con abundante comida, con ropa, con riquezas. Y resulta que pues entonces ya no habría necesidad de que el pueblo de Samaria siguiera pensando en cocinar a sus hijos. Ya no había por qué preocuparse, ya habría dónde comprar alimento y dónde vivir. La vida ya no sería solamente esperar el tiempo para que llegara la muerte. Y qué sorpresa se llevaron los leprosos al ver que el enemigo había sido derrotado, había huido sin siquiera los judíos haber ido a la batalla. Y ahí queda muy claro que a pesar de todo, porque ustedes saben que
El reino del norte era un reino idólatra, ¿verdad? Que se había apartado de Dios, había creado nuevos ídolos. Y igual como hoy en muchos lugares del mundo. Y a pesar de eso, Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dios dice, yo amo a mi pueblo y lo va a proteger. Va a permitir ciertas consecuencias, pero lo va a proteger. Así que en ese amor, pues no hay nada que nos pueda separar de Cristo. Dice Romanos 8:37, cuando la pregunta es, ¿hay algo que nos pueda separar de Cristo, del amor de Cristo? La respuesta es, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Amén, sí. Así que Satanás así fue derrotado en la cruz. Jesús sufrió y murió fuera de la ciudad. Y la victoria para nosotros ya ha sido ganada. Los leprosos no pelearon y encuentran vida, encuentran comida, encuentran plata, encuentran oro, encuentran la victoria que ya ha sido ganada por nuestro gran Dios. Y después de que ellos se sabían impuros y se daban por muertos, la vida les es devuelta sin que lo esperaran. Y bueno, pues ¿qué hacen los leprosos? Pues lo que haría cualquiera. Oye, pues órale, sírvete más de esto, tráete más de aquello y vamos y disfrutamos. Y empezaron a disfrutar de la bendición. Y algo muy importante que aquí me llamaba la atención es, pues ahí estaban los leprosos, ahí está el pueblo de Samaria y el campamento de los sirios ya estaba vacío. En algún momento Dios había hecho el milagro, ahí estaba el milagro ya, y nadie se había apropiado del milagro, hasta que llegaron los leprosos. Que no nos pase así, que no tengas tú una promesa que por no creerla, no te la apropies. El milagro ya está hecho. El campamento ya está vacío, el campamento de los sirios, ¿no? Y ahí está la mesa puesta. Ahí hay comida, hay bebida, hay oro, hay plata, ahí hay todo. Ahí está. Solo tienes que ir y tomar posesión de esa bendición. No necesitamos pensar de que no me lo merezco, no nada, porque Dios es un Dios bueno. Él nos da por su voluntad. Él nos da porque está en su corazón, porque quiere bendecirnos. Es algo que a lo mejor es difícil entender para nosotros porque estamos acostumbrados a que si te portas bien, entonces te premio. Si llegas temprano, entonces mañana desayunamos chilaquiles. En fin, estamos acostumbrados a ese amor condicional. Dios no es así. Dios nos ama independientemente de todo. ¿Y qué pasa después? Vemos aquí los versículos 9 al 11, dice, finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo, dijeron, y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden, pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. Fíjate nada más, entonces estaban ellos ahí en plena celebración y como que despertaron, ¿no? Como que volvieron en sí y llegan a una extraordinaria conclusión. No estamos haciendo bien, dice el versículo 9. Esto no está bien. Su conciencia los incomodó y se dan cuenta que es injusto callar.
Sienten la responsabilidad de compartir lo que han recibido sin merecer. No sé, creo que ya lo compartí en algún momento, pero en el temblor de 2017, y si no el de 2017, alguno de tantos que hemos tenido en los meses de septiembre, hubo grandes daños, se fue la luz, no había teléfonos. Después de mucho tiempo logramos juntarnos en la casa, mi esposa, mi hija Ana Paula, mi hija María Esther, y estábamos ahí, no podíamos comunicarnos con nadie, estábamos con velas, todo oscuras, y no me acuerdo, ya horas después, a las 9, 10 de la noche, regresó la luz. ¿Y qué creen que hicimos? No, bravo, sácate algo del refrigerador, vamos a comer, ya vino la luz, el microondas ya funciona, no había señal de televisión, en fin, y empezamos así a disfrutar. Y de repente estábamos sentados ahí en el lugar de la sala de televisión y les dije, esto no está bien. Allá afuera hay personas que no tienen luz, que están en la calle, que no tienen a Dios, que están en necesidad. Y entonces, pues Ana Paula, que está aquí, y yo salimos a la calle, así como Don Quijote, ¿verdad? Sin saber exactamente a dónde, para ver qué podíamos hacer. Dejamos en el cuartel general apostada a la mayor, junto con mi otra hija, para ver si alguien llamaba, para hacer el centro de comunicación, y nos fuimos, Ana Paula y yo, fuimos ahí al hospital, ahí oramos por, ya no me acuerdo cómo se llama, pero una chica que conocíamos, oramos por ella, en fin, hubo algo que pudimos llevar, encontramos en el camino personas que conocíamos con maleta porque no podían entrar a su casa, en fin, hubo cosas que pudimos compartir, pero es que Dios movió en nosotros esta conciencia, es decir, esto no está bien, o sea, la gente está padeciendo, tiene necesidad y nosotros aquí tan tranquilos. Y esto le pasó a los leprosos, o más bien, esto nos pasó a nosotros lo mismo que le pasó a los leprosos, ¿verdad? Y ellos se dan cuenta de que ahora tienen cosas que antes no tenían, son transformados, ya no son los mismos que antes, ya no estaban en la desesperanza de que me voy a morir, ya recibieron una bendición, ya vieron con sus ojos el poder de Dios, recibieron esa posibilidad de vivir de manera gratuita cuando ya esperaban morir, y ese agradecimiento los impulsa a ir a la ciudad a dar las buenas nuevas, olvidándose de su propia satisfacción, olvidándose que podían quedarse ahí a gozar de la comida, a descansar, a dormir una siesta, pero no hubo algo mayor que Dios puso en sus corazones para ir y comunicar el milagro, y eso hacen. Por lo que vemos, estos leprosos se distinguen por tomar acción. No nada más pensaron, sino que tomaron acción de ir y anunciar las buenas noticias. Y que es maravilloso, es así como Dios funciona. Él libra las batallas, Él no le pidió permiso a nadie, nadie se enteró lo que Él estaba haciendo en el campamento de los sirios. Él lo hizo, Él consumó esa obra salvadora, liberadora para el pueblo de Samaria, pero Él usa a los leprosos, Él usa a las personas insignificantes, rechazados, Él usa a ese tipo de personas para que vayan a dar ese mensaje de liberación y de salvación a la ciudad de Samaria. Y el testimonio de esas personas es lo que provoca grande esperanza y grandes cambios. Y es así como estamos hoy todos aquí. Es así como han llegado a ti esas buenas noticias de que Jesús murió por ti, de que Dios te ama,
de que Él quiere bendecirte. Y bueno, pues eso es lo que hoy queremos enfatizar, que ese profundo agradecimiento también debe ser nuestra motivación para compartir esas buenas noticias, para contrarrestar las noticias de todos los noticiarios y periódicos y redes sociales, para contrarrestar todo eso. Esas ya no las sabemos, las malas noticias. Dice Hebreos 12, 28 y 29, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Hay un fuego en nosotros que nos consume para poder llevar estas buenas noticias a todas las personas que no lo conocen. Jeremías decía, tú me sedujiste, Señor, tú me atrapaste, y había algo que yo quería callar en mí, pero era más fuerte que yo. No me puedo callar, no puedo dejar de hablar de ti. Y esa es la señal que nosotros estamos buscando, que tú no tengas esa tranquilidad si no has compartido por agradecimiento ese maravilloso mensaje de salvación, esas buenas noticias, que tú lo compartas por agradecimiento. Eso quiere decir que tú valoras el sacrificio que Jesús hizo por ti en la cruz. Y bueno, en este contexto, ¿cómo se manifiesta ese profundo agradecimiento en tu vida para hacer bien? Como decían los leprosos, esto no está bien. ¿Cómo quieres tú hoy hacer eso que está bien? ¿Cómo quieres tú hoy compartir y anunciar estas buenas noticias? Puedes hacerlo de muchas maneras. Dios es quien va a poner en ti el cómo, el dónde, el cuándo, el qué, ya lo tienes. Buenas noticias de salvación. Pues este es el mensaje. No olvidemos que hay necesidad allá afuera, que hay una noticia buena que dar. Hay un nombre, así como cantaba el grupo de alabanza hace rato, hay un nombre que es sobre todo nombre. Y eso es lo que yo invito a todos que hagamos. No es una asignación especial para ciertas personas, aunque es un mandato, todos los mandatos de Dios tienen una bendición incorporada. Y esa bendición solamente la puedes destapar cuando tú obedeces y cuando le crees a Dios.